Cambio monumental en la NBA porque los Indiana Pacers acaban de adquirir al All-Star Pascal Siakam. En un cambio en que estos son los detalles. Indiana se trae a Siakam y una selección de segunda ronda viniendo de New Orleans Pelicans. Toronto a cambio adquiere a Bruce Brown, Jordan Nwora y tres selecciones de primera ronda del draft, las cuales son del 2024 viniendo de Indiana, otra selección de este draft 2024, la peor entre Utah, Houston, Clippers y Thunder, y una tercera selección que vendrá el 2026 también de los Pacers, junto a Kira Lewis Jr. de Pelicans. Y de los Pelicans no se sabe qué adquirieron exactamente, pero si es que no se sabe, la verdad es que quizás no es nada, quizás dinero, pero bueno, no importa mucho. El gran movimiento fue el de Siakam a los Pacers, y un cambio que es muy importante para Indiana porque habían dos grandes problemas con esta plantilla de los Pacers. Uno era la defensa, que estamos agotados de decir esto, que Indiana no defiende ni su propia sombra, que apuestan a anotar 140 puntos en un partido porque les meten 150. Y ahora traen a un Siakam que, si bien no es un jugador calibre jugador defensivo del año, ni ha estado en equipos defensivos, pero sí es un jugador muy versátil, muy energético, que te puede defender múltiples posiciones, muy atleta. Es alguien que sin lugar a dudas va a aportar mucho a la defensa, tanto perimetral como en la pintura de este equipo de los Pacers. Y el segundo aspecto que viene a mejorar es la creación de tiro de Indiana. Y la verdad es que puede sonar bastante raro que diga eso porque acabo de mencionar que Indiana son de los mejores equipos anotadores, que meten 140 puntos por partido. ¿Cómo es posible que necesiten creación de tiro? El tema es que toda esa anotación de los Pacers viene en la transición, vienen los puntos rápidos, vienen los triples. Pero cuando las posiciones se hacen más lentas, en el último cuarto, en partidos cerrados y en especial en playoffs, las cosas no funcionan tan así. No tienes ese movimiento, ese sistema que encabeza Tyrese Halliburton. Necesitas posiciones más cerradas, de menos pases, y ahí es donde puede brillar Siakam, que si bien no es un anotador puro como lo es Tatum o Durant, etcétera, sí es un jugador que se ha metido a juegos de All-Star, que ha tenido ese calibre que tiene Siakam, porque le puedes dar el balón unas cuantas posiciones y decirle: necesito que me metas una canasta. Siakam definitivamente puede hacer eso. Y va a ser muy interesante el rol que tenga ahora en Indiana, porque por primera vez en muchos años no va a ser el líder absoluto de una ofensiva. Si bien sí puede ser que termine la temporada promediando más puntos por partido, pero al final el centro de todo este ataque es claramente Tyrese Halliburton. Es su sistema, el de los Pacers. Pascal Siakam viene a ser una segunda espada para Indiana, y en ese rol ya hemos visto que se ha destacado bastante. Recordemos en ese equipo de Toronto Raptors 2019 que ganaron el campeonato. Siakam obviamente no era el mejor jugador sobre Kawhi, tampoco el segundo, Kyle Lowry, y puede discutir que quizás Fred VanVleet o Marc Gasol eran más importantes que Siakam. Él estaba no reducido, pero no tenía un rol tan importante porque estaba recién creciendo en su desarrollo. Fue más o menos en la época que ganó el premio al jugador mejor progresión. Y ya después, cuando se fue Leonard, cuando se fue Lowry, cuando se fue Van Fleet, él fue tomando cada vez más protagonismo. Y hemos visto que ese equipo de Toronto no llegó muy lejos. Ahora retrocede un poco en su rol porque ya no va a tener toda la carga ofensiva, no va a tener la completa concentración, la completa atención de las defensas contrarias, va a tener mucha más disponibilidad para operar, en especial por el spacing que puede aportar este roster de Indiana. Con los Raptors, él iba a atacar la pintura, él iba a hacer su movimiento de giro teniendo a Jacob Pertl encima, o a Seti Ibaka encima en su momento, o Margasol, cuando con Scotty Barnes también, jugadores que no necesariamente abren mucho la cancha. Ahora va a estar en Indiana, Siakam va a atacar la pintura, y en los costados va a tener a Buddy Hield, a Halliburton, a Maturin, a Nembhard, etcétera, etcétera, a Miles Turner muy importantemente, jugadores que sí pueden abrir la cancha y pueden darles espacio a Siakam para que opere. Ahora con Siakam los Pacers tienen mucha versatilidad en lo que pueden hacer con rotaciones, porque si vemos la plantilla, tienen a Siakam, Turner, Isaiah Jackson, Jalen Smith, Obi Toppin, jugadores bastante grandes. Y añado también a Aaron Nesmith, que si bien solo mide 6'6", juega mucho más grande que eso. Es un muy buen reboteador. Así que pueden lanzar alineaciones bastante grandes, bastante dominantes en el físico, lo cual es muy importante de cara a series de playoffs. Ya vimos cómo los Denver Nuggets el año pasado, de sus principales virtudes es que eran un equipo mucho más grande
que sus contrarios, y ahora los Pacers van a tener ese recurso disponible. Y al mismo tiempo pueden también lanzar alineaciones pequeñas, en donde puede jugar Haliburton, Buddy Hield y Mathurin como los tres del perímetro, Siakam jugando de pivot, y de alero pivot puedes ponerlo a Nesmith, puedes ponerlo a Obi Toppin. Tienen muchos recursos, y son esos mismos recursos los cuales van a ser muy claves a la hora de jugar contra los Joel Embiids del mundo, contra los Giannis, contra los Jason Tatums. No quiero decir que ahora tienen los recursos para frenarlo, porque nadie en la liga puede frenar a esas superestrellas, pero sí tienen la capacidad de poner un muro, de agotarlo, de ponerle el físico, de lanzar a jugadores que les cometan 6 faltas, que los agoten, que los desgasten, y eso te puede ganar una serie. Y ahora viéndolo desde la perspectiva de qué es lo que pierden, la verdad es que no entregan mucho. La gran pieza es Bruce Brown, quien si bien fue la gran adquisición que hicieron en agencia libre con un gran contrato que le dieron, no estaba viviendo a las expectativas que traía desde su campeonato en Denver. Así que entregarlo a cambio de un All-NBA como es Pascal Siakam vale completamente la pena. Jordan Nwora es un jugador decente que puede entrar en una rotación buena, pero no lo vas a extrañar para nada. Y después, si bien sí das 3 selecciones del draft de primera ronda, hay que considerar que si es que Indiana sigue siendo igual de buenos como lo están siendo ahora, y por cómo perfila ese otro pick que viene de los otros equipos, estas son selecciones 23, 22, 28, que no van a significar tanto para un equipo de Indiana que con este movimiento ya está perfilándose más a buscar un campeonato que reconstruir definitivamente. Y lo más importante, más allá de lo que entregaron, es lo que no entregaron, porque todos los rumores decían que el gran espacio, la gran separación entre Toronto e Indiana para hacer este cambio es que Masai Ujiri, el gerente de Toronto, estaba pidiendo o a Mathurin o a Jarvis Walker, la octava selección del draft pasado. Y los Pacers no querían regalar a estos dos jugadores, por eso no se estaba haciendo este cambio. Y parece que Masai finalmente se dio. No se van esos dos jugadores jóvenes de gran calibre, se quedan en Indiana. A lo cual tengo que decir, por favor liberen a Jarvis Walker. Yo había mencionado que Walker era de mis jugadores favoritos, quizás mi jugador favorito del draft pasado, obviamente sin contar a Wemby. Y no he tenido mucha oportunidad en esta rotación de Indiana porque encima tenía a Jalen Smith, a Toppin, etc. Pero sí está teniendo buenos, muy buenos partidos en la G-League. Cuando juega minutos NBA muestra cosas bastante interesantes, pero no está teniendo oportunidad en los Pacers. Yo esperaba realmente, si es que este cambio se realizara, Jarvis Walker iba a ir a Toronto y poder desplegar todo su potencial, pero bueno, no ocurrió. Parece que todavía le tienen mucha fe a Walker, porque, de nuevo, todo el sentido común hubiese indicado que hay que incluirlo en ese cambio, pero me imagino se lo están guardando para el futuro porque piensan que tiene un muy buen futuro. Ahora, un aspecto muy importante es que nada de esto vale la pena si no logran conseguir la renovación de Siakam, porque recordemos, Pascal es agente libre al terminar la temporada. Los reportes de este cambio parecen indicar que Siakam sí estaría interesado a buscar una renovación, pero han ocurrido estos casos en que un jugador es traspasado y después se compromete a firmar su contrato, pero en esos momentos la confirmación aparece casi al instante, pero ahora los rumores, los reportes parecen decir que el grupo de Siakam, sus cercanos, su agente, parecen estar interesados y que estarían trabajando para una renegociación, lo cual a mí me parece un poco mucho de hipotéticos, que bueno, al final puede solamente ser especulación, quizás sí tienen un acuerdo abajo de la mesa, pero es algo a tener en cuenta, porque si es que Siakam se va, no consigues un campeonato este año y diste toda esa capital de rondas del draft, se ve un cambio mucho peor de lo que es. Pero ahora la gran pregunta obviamente es, ¿alcanza esta plantilla de Indiana para ganar un título? Yo lo pongo de esta forma. En la conferencia este hay 2 o 3 equipos que 100% hay que tener en mente si es que hay que llegar a finales. Obviamente Boston, Milwaukee y también lo lanzaría ahí a Filadelfia. Ahora Indiana diría que se pone al tope de un segundo grupo que involucraría a los Knicks, a los Cavaliers, al Miami Heat, etc. Y ahora la pregunta es, ¿puede esta plantilla ganarle una serie a los Sixers de Joel Embiid? Perfectamente, y quizás hasta sean favoritos. ¿Pueden ganarle una serie a Milwaukee de Antetokounmpo? Yo creo que es bastante posible, ya le ganaron
en el In-Season Tournament. Y finalmente, pueden ganarle una serie a Boston Celtics, no van a ser favoritos para nada, pero siento que tienen los recursos y con bastante suerte pueden ganar esa serie. Pero el problema es que estaba ahora enumerando uno por uno. En el futuro, cuando lleguemos a abril, a mayo, van a tener que jugar contra 2 o quizás 3 de esos equipos si es que quieren llegar a finales. Pero hacer eso 2 o 3 veces consecutivas en el mismo año, tener semejante cantidad de, digamos, suerte, de talento, de inspiración, yo lo veo muy poco probable. En especial considerando que contra Boston, Milwaukee y Filadelfia no van a tener al mejor jugador de la serie, que si bien puede ser una forma bastante simple de ver las cosas en general, el equipo que tiene al mejor jugador en una serie tiene las mejores chances de avanzar. Pero de nuevo, nadie esperaría que los Pacers estaban solo a un cambio de ser un equipo bastante bueno, bastante competitivo, a ser favorito a salir de su conferencia. Para nada. Esto es un paso muy importante para Indiana y si es que consiguen la renovación de Siakam, se arman aún mejor para el futuro. Es un muy buen cambio, en especial con lo relativamente poco que dieron para los Pacers. Le doy mi completa aprobación. Y ahora veámoslo desde el otro lado de los Toronto Raptors, que esto ya era un secreto a voces claramente hace mucho tiempo, ya digamos un par de años, se veía claramente que este experimento de Toronto o esta situación de Toronto no era sostenible y ya recién este 2024 se estaba capitalizando primero con el cambio de OG Anunoby y todavía quedaba la situación de Siakam que, insisto, era un agente libre al terminar esta temporada y pudo haber ocurrido una situación como lo que ocurrió con Fred VanVleet, que los dirigentes de Toronto pensaban que podían renovar, que podían seguir siendo competitivos, pero VanVleet entró a agencia libre y se te fue por nada. Ahora evitaron esa situación, se adelantaron y cambiaron a Siakam. Y el retorno que obtuvieron es bastante interesante porque es casi lo contrario a lo que obtuvieron con Anunoby. Porque en ese cambio con los Knicks se trajeron a Quickly, se trajeron a RJ Barrett, jugadores que sí son jóvenes, pero que también te ayudan en el momento. Ahora hacen algo bastante distinto porque se traen capital de draft, lo que no hicieron con el cambio de Anunoby. Así que con estos dos cambios te llevas los dos resultados que puedes buscar al entrar a una reconstrucción. Jugadores jóvenes ya establecidos y capital de draft. Y comparándolo contra todo lo que se rumoreaba, contra todo lo que era posible alrededor de la liga, no veo cómo este no es el mejor paquete que pudieron haber recibido. Porque, por ejemplo, con Sacramento Kings, que también se rumoreaba querían a Siakam, ellos no estaban dispuestos a entregar a Keegan Murray, y los otros equipos que también estaban en rumores, como los Warriors, como Dallas Mavericks, por ejemplo, no tenían la capacidad de entregar lo que acaba de entregar Indiana. 3 selecciones del draft pueden ser muy interesantes, a pesar de que sean, como mencioné, los picks 20, 25, 28. Al final, primeras rondas son primeras rondas y mucho más para un equipo de Toronto Raptors que se ha demostrado son muy buenos drafteando al final de la primera ronda, al final de la lotería, en la segunda ronda, etc. También hay un elemento de que quizás Bruce Brown encuentre un tercer equipo de acá hasta el deadline que se viene en unas pocas semanas, pero siento que ese rumor ya hubiese aparecido cuando ocurre eso que un jugador talentoso llega a un equipo de reconstrucción y se dice va a ser redirigido. Eso ocurre generalmente cuando ocurre el cambio y no se ha visto nada de rumores, así que no estaría esperando mucho eso. Quizás Bruce Brown termine la temporada en Toronto. Toronto ya se deshizo de sus dos mayores piezas para entrar a una reconstrucción totalmente encabezada por Scottie Barnes, con Barrett, con Quickly, con todas estas selecciones del draft, con Grady Dick, que lo eligieron el draft pasado. Y lo interesante es que todavía van a ser un equipo relativamente competitivo. Claramente no espero que mejoren ahora y que milagrosamente entren al play-in o algo, pero no van a ser Washington o San Antonio o Detroit o Charlotte o Portland. Los veo todavía un poco competitivos y eso es bastante importante para el desarrollo de jugadores relativamente jóvenes como lo están Barrett, Quickly, etc. Pero bueno, esas son mis impresiones de este gran cambio, quizás el mejor jugador que va a ser movido en toda esta temporada, en todo este periodo de traspasos NBA. Pero te paso la pregunta a ti, ¿qué te parece este cambio? ¿Qué tan lejos pueden llegar los Pacers ahora en los playoffs que se vienen 2024?
¿Qué tan bueno es el retorno para Toronto? ¿Cómo ves su futuro a largo plazo? Todo esto y mucho más, házmelo saber en los comentarios y mientras pasas por ahí deja un me gusta y suscríbete al canal para no perderte nada de la actualidad de la NBA. Muchas gracias por la visita, ojalá les haya gustado el fondo nuevo. Me esfuerzo un poco bastante, esto ha sido Balón al Aire.